Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, y mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Hoy es noviembre 5 del 2023, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud, en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También que tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida que nos permite reunirnos una vez más, tú y yo, para hacer este video. Y también la Santísima Virgen María, que gracias a su obediencia, que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, ella se ha ganado su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así de que tenemos que ser agradecidos con nuestros padres y a seguir el ejemplo de los dos. Tenemos que ser buenos. Y también pidiéndote que te quedes a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú así lo consideras. De antemano, muchas gracias. También para ti, la forma en que yo te agradezco el que me estés regalando tu tiempo es de esta manera, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. Aquí te recompenso. Me dejen vergüenza. Me dejen vergüenza siempre. A ver, esto es con mucho cariño y con mucho respeto para ti. Gracias. 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 Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya. De lo bueno poco, de lo que se daba se acabó. Ahora lo que te voy a pedir es que pongan mucha atención al sonido de la campanita, que vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. La continuación de el día de ayer les estaba compartiendo el libro del padre Carlos Triana, donde dice exorcicemos al mal, y ahora vamos a continuar con la segunda parte para reflexionar, meditar y estar atentos a todas las señales de la trampa de la mentira, pero primero, que fue el día de ayer, y ahora para estar atentos a la bendición de nuestro Señor y obedecerlo a Él. Así de que poner mucha atención y al sonido de la campanita. Sin más, vamos a comenzar. ¿Listos? Listos. Vamos a comenzar. Y dice, ayer fue las estrategias de Satanás, y ahora nos va a hablar de las estrategias de Dios. Y vamos a empezar. Y dice, evangelizar es la respuesta, nos dice el Padre. Esta tendencia de los hombres de hoy a las estrategias de Satanás cuestiona a todos los evangelizadores. Hace pensar que falta una seria evangelización y exige una nueva evangelización que anuncie el verdadero y único evangelio de salvación, aquel que por la evangelización descubra a Jesucristo no tiene por qué vivir esclavizado a las estrategias de Satanás, ni tiene por qué ir a buscar la salvación en otra parte. Jesucristo es el único y auténtico Redentor
del hombre y del mundo. La nueva evangelización está pues llamada a acabar con todas esas clases de idolatrías que se están imponiendo y predicando por todas partes hoy en día. Continúa el Padre diciéndonos: ya en la primera reunión en Río de Janeiro, los obispos latinoamericanos estaban preocupados por la preservación y la defensa de la fe, y para tal propósito pidieron que se incluyeran en los catecismos un capítulo especial sobre el espiritismo y el mandamiento divino que prohíbe las supersticiones, la magia y la invocación de los muertos y de los espíritus. Decían además: en las parroquias particularmente infestadas por el espiritismo, los sacerdotes hablen a los fieles con caridad, pero claramente explicando la imposibilidad de continuar siendo católicos adheriéndose al espiritismo. Los catequistas, los militantes de la Acción Católica, de las congregaciones marianas y de las otras asociaciones de apostolado reciban un curso especial sobre espiritismo y las principales objeciones y acusaciones que los espiritistas acostumbran poner contra la Iglesia y la doctrina cristiana, a fin de que sean ellos los más exactos en el cumplimiento de las disposiciones de la Iglesia en esta materia, y los más activos en difundir entre los demás fieles la verdadera doctrina para preservarlas de lamentables caídas. Lamentaban también la propaganda que incluso algunas personas supersticiosas, que son verdaderos actos de falso culto importados de religiones paganas. Y pone conclusiones protestantismo y movimientos anticatólicos. Primera Conferencia Episcopal Latinoamericana de Río de Janeiro. Acuérdense que estoy hablando de unos años atrás. Este librito ya tiene tiempo, pero continúa diciéndonos el Padre: uno de los grandes sueños de la Iglesia en las misiones es precisamente acabar con la idolatría y con las estrategias de Satanás. Eso fue lo que realizaron los 12 discípulos de Jesús. Esos 12 pobres pescadores van por todo el mundo a predicar y a establecer la nueva religión. Todo el mundo se levanta contra ellos. Los hombres emplean toda su industria para oponerse a la predicación del Evangelio. Los agarran, los meten presos, se les trata como perversos, magos, adivinos, los azotan, pero ellos triunfan, anonadan la religión, la irreligión y la idolatría abominable que el infierno había establecido en la tierra entera, y ellos establecen la fe cristiana. Continúa diciendo el Padre: las estrategias de Dios son los medios espirituales con que contamos para hacerle frente al mundo del diablo, al mundo supersticioso y mágico que se levanta a nuestro lado y que tienta a todos los cristianos. A estas líneas de acción podemos llamarlas las estrategias de Dios.
Y nos dice el Padre, son varias. Y aquí nos indica, primeramente dice, predicar nos dice el Padre. Es necesario que se proclame con vigor nuevo, como al principio de la iglesia, que el resucitado vive por la eternidad, que solo Él salva. Eso nos lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Una forma de acabar con estas prácticas es realizar verdaderamente nuestro trabajo de predicación, porque la predicación de la divina palabra, la idolatría y la tiranía de Satanás han sido destruidas. Predicar es distribuir a los hijos de Dios el pan de la vida. Esto nos lo dice en Juan capítulo 6, versículo 69. Predicar es reafirmar el absoluto e irreemplazable señorío de Jesucristo, no solamente en la vida de la iglesia, sino también en la historia y en el cosmos y en toda la humanidad. Él es imagen visible de Dios invisible. En Él todo fue creado en el cielo y en la tierra. Eso nos lo dice en la primera carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, versículo 17. Y nos dice, solo Él es el alfa y la omega, el comienzo y el fin. Eso nos lo dice en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Así de que aquí tenemos que ir poniendo mucha atención de lo que nos está diciendo el Padre que debemos hacer para usar la estrategia de estar con Dios y quitarnos todas esas tonterías del enemigo. Siguiente, dice el Padre, ¿cuál es la otra cosa que tenemos que hacer? Primero nos dijo predicar, tanto para ti y para mí. A eso estamos obligados, que debemos hacer como hijos de Dios y ayudarnos los unos a los otros. Y dice, primero predicar y enseguida, ¿qué dice? Profetizar. Te lo dice a ti que me estás viendo y me lo dice a mí. Nos dice, mejor dicho, la nueva evangelización debe invitar a vivir la plenitud de la fe, a vivir la plenitud de la existencia cristiana y a criticar y denunciar toda forma de magia que se opone a la fe y a la revelación cristiana. Jesucristo ha proclamado el don gratuito del agua de la vida a los que salgan victoriosos del mal y de toda forma de hechicería. Esto nos lo dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 6-8. Siguiente manera de lo que tenemos que hacer, mejor dicho, lo que debemos hacer. Siguiente, primero predicar, segundo profetizar, tercera formar. Nos dice a ti y a mí. Dice, la nueva evangelización debe insistirles a los cristianos en el espíritu de penitencia y de conversión, en la oración y en el ayuno. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 29. Dice, en la celebración de los sacramentos, especialmente en la de la reconciliación, o sea, confesarnos, y la Eucaristía, que es recibir el cuerpo de Cristo, comulgar, y educar y formar en la vida litúrgica. Debe enseñar que el sacramento implica a la persona del creyente en su vida ética. Por eso, un aspecto de la nueva evangelización consistirá en hacernos redescubrir el sentido auténtico del rito de la Iglesia como elemento fundamental
de la maduración de la fe y de la coherencia moral. Que los catequistas evangelicen bien las mentes de los niños y jóvenes en las sólidas verdades de la fe. O sea, que para poder predicar, enseñar, profetizar, tenemos que primero formarnos. ¿De qué se trata nuestra fe? Siguiente, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Primero dijimos que era ¿qué? ¿Qué dijimos primero que era? Predicar. Segundo, profetizar. Tercero, formar. Cuarto, discernir. Nos dice a ti y a mí. Igualmente, la nueva evangelización debe enseñarnos la más grande prudencia para distinguir de manera justa los casos de asaltos diabólicos y una cierta credulidad que lleva a pensar que cualquier hombre con dificultades es objeto de maleficios, de mala suerte o de maldiciones. Estas situaciones requieren sabiduría pastoral. No todo debe ser exorcizado, solamente los casos de posesión diabólica, suficientemente comprobados que son realmente los más graves, pero ciertamente los más raros. Dice el Padre, continúa diciéndonos, la nueva evangelización debe enseñarles a los cristianos a discernir la realidad de la acción de Satanás y fenómenos de otro género. La Iglesia, al proponer la buena nueva, denuncia y corrige la presencia del pecado en las culturas, purifica y exorciza los desvalores, establece por consiguiente una crítica de las culturas, ya que el reverso del anuncio del reino de Dios es la crítica de las idolatrías, esto es, valores que sin serlo una cultura asume como absoluto. La Iglesia tiene la misión de dar testimonio del verdadero Dios y del único Señor. Siguiente, continúa el Padre diciéndome, lo que debemos hacer. Dice, creer. Nos dice a ti y a mí, creer. Los cristianos deben creer que ellos tienen la capacidad de resistir a las influencias del demonio. Deben creer que la verdad de su fe es el principio de una libertad nueva. Eso nos lo dice en Juan capítulo 8, versículo 32 al 36 y en la carta a los Gálatas capítulo 15, versículo 1 al 13. Los cristianos tienen que creer que la resurrección de Jesús es la derrota definitiva de Satanás. Esto nos lo dice en Juan capítulo 12, versículo 31-32, y que ellos participan de esta victoria. Esto nos lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Su confianza ante los ataques del diablo se funda sobre la gracia de Dios, que confiere a la libre voluntad del hombre el poder de participar de manera eficaz en la lucha victoriosa de Cristo. En Cristo hemos vencido y en Cristo venceremos. El Señor es fiel. Él nos protegerá del mal. Esto nos lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. Nos continúa diciendo el Padre y hace la pregunta: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Eso nos lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, 38 hasta el 39. Dice, esa es la seguridad indestructible del cristiano. Los cristianos son conscientes de la acción de Satanás en el mundo y del peligro que eso representa. Eso nos lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11 al 12. Y dice, pero no viven en el temor, sino que procesan su esperanza llena de alegría y confianza en la manifestación de la gloria de Dios, y por eso viven vigilantes. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 37, 44, y en el versículo 25, 1 al 13. Dice, y permanecen como buenos y fieles servidores que saben que el Señor vendrá para acabar su obra. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14-30. Siguiente, lo que debemos hacer, cómo debemos ser. Dice, siguiente, nos dice el Padre, ser buenos servidores. Dice, una forma, te lo dice a ti y me lo dice a mí, que debemos ser buenos servidores. Dice, una forma de responder a este mundo y a las estrategias del demonio es ser buenos obreros del Evangelio. Que los cristianos lo sean a cabalidad, pues un buen servidor, según el corazón de Dios, es una imagen viva de Jesucristo en este mundo. De Jesucristo que vigila, ora, predica, catequiza, trabaja, suda, llora, va de ciudad en ciudad, que sufre, agoniza, muere y se entrega por la salvación de las personas. Un pastor así es confusión para el infierno, gloria del cielo y terror de los demonios, ruina del reino de Satanás, establecimiento del reino de Jesucristo. Continúa diciéndonos el Padre. Otra cosa que debemos ser, orar. Te dice a ti y a mí que debemos orar y celebrar. Continúa diciéndonos el Padre. Por supuesto que la Iglesia cree en el poder y en la fuerza de la oración. Celebrar nuestra fe, cantar nuestra esperanza y nuestro amor son armas maravillosas que debemos revestir para vencer el mal. San Juan Eudes nos recomienda tener gran confianza en el que es la fuente única de todo bien y gritarle constantemente de lo hondo del corazón para pedirle su gracia que se necesita en todo tiempo y lugar para realizar nuestras acciones y acercarse a menudo a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Siguiente obligación que tenemos que hacer, nos dice el Padre, dice, tener devoción a María, nos dice el Padre. Nuestro Señor, esto te lo dice a ti y me lo dice a mí, nuestro Señor Jesucristo ha destruido y anonadado los ídolos y la idolatría, pero la Virgen María, crucificada y suficiente con su Hijo en la pasión, ha recuperado con él en tal misión. El Hijo y la Madre estaban crucificados juntos, el Hijo en su cuerpo y la Madre en su corazón. Por eso, encomendémonos a ella para que no caigamos en las garras del demonio. Pues consideren que María significa señora y que en efecto ella es desde su infancia la señora soberana del cielo y de la tierra, sobre el infierno y los demonios.
Es fundamental una gran devoción de amor a María, pues basta pronunciar el nombre de María con amor para que tiemblen los infiernos y para cazar a los demonios. Pues dice San Pedro Crisólogo que el nombre de María es un nombre de salvación para los que son regenerados. Y dice San Anselmo que es admirable que se obtenga la salvación por la invocación del nombre de María. Continúa diciéndonos el Padre. San Juan Eudes nos insta que le pidamos la bendición con la fórmula, que es nos cum prole pia benedicat Virgo María, pues esta oración de la Iglesia es poderosa y vencer a los demonios nos enseña que el fin de esta oración es el de alcanzarnos la bendición de Jesús y María. Nos cuenta que un día el demonio, habiendo tirado por tierra a uno de los hermanos del beato Enrique Suso y buscando luego dominarlo a él, este religioso dominico lo hizo huir pronunciando esta oración. Dice: para no pertenecer al grupo de los pobres idólatras, como él llama a todos esos estrategas del demonio, Juan Eudes nos pide que tengamos los sentimientos del corazón de aquella que vivió solo para el único Señor. Tengan en el corazón los sentimientos que están en el corazón de María, Madre de Jesús, los cuales son 5. Principalmente, un gran sentimiento de horror y abominación al pecado, un gran sentimiento de odio y desprecio al mundo corrupto y a todas sus cosas, un profundo sentimiento de baja estima y de desprecio con respecto a sí mismo, un profundísimo sentimiento de estima, respeto y amor a las cosas de Dios y de su iglesia, un gran sentimiento de veneración y afecto a la cruz de Jesucristo. Eso nos lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Continúa diciendo el Padre. Finalmente, San Juan Eudes nos exhorta diciéndonos esto: velen para no dejarse sorprender por las tentaciones del espíritu malo, por los engaños del mundo, por los encantos de la carne, por las ilusiones de su espíritu, por la astucia de su amor propio y por los artificios de su propia voluntad. Estas líneas de acción sintonizan perfectamente con las propuestas de nuestros obispos en Santo Domingo. Dice, continúa diciéndonos el Padre: ayudar en el discernimiento de los problemas de la vida a la luz de la fe. En ese sentido, hay que revalorizar el sacramento de la penitencia, adaptar nuestra evangelización y celebración de la fe a las culturas y necesidades subjetivas a los fieles sin falsear el Evangelio, hacer una revisión profunda de nuestro trabajo pastoral a fin de mejorar la calidad de nuestros medios y de nuestros testimonios, dar un trato diferenciado a los movimientos religiosos según sus índoles y actitudes en relación con la Iglesia, promover una liturgia viva en la que los fieles se introduzcan
en el misterio, presentar una antropología cristiana que dé el sentido de la potencialidad humana, el sentido de la resurrección y el sentido de las relaciones con el universo. No olvidar que el indiferentismo debe ser combatido mediante una presentación adecuada del sentido último del hombre, a lo que mucho ayudará a la presentación de los novísimos. Hay dos citas, dice el padre, que me parecen motivadoras para luchar contra las estrategias del maligno o contra el diablocentrismo que percibimos hoy. Una es de San Juan Eudes, un hombre cristocéntrico. Otra es el Antiguo Testamento, o sea, de un pueblo Yahvé céntrico, o sea, Dios en primer lugar. Guardémonos de perder un solo grano de nuestra confianza. Ustedes no se imaginan cuántas clases de calumnias ha propagado el demonio contra mí, dice el padre, o sea, contra él. Y en medio de todo eso, canto con todo mi corazón: viva Jesús, mi solo deseo. Viva Jesús, todo mi placer. Viva Jesús, mi dulce Salvador. Viva Jesús, el Dios de mi corazón. Eso dice el padre Carlos Triana, que porque por ser él quien es y cómo habla y cómo se le enfrenta, el diablo le ha puesto tantas trampas. Dice que ninguno de ustedes ofrezca un sacrificio, que ninguno de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Eso nos lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9-13. Dice, todas las anteriores estrategias de Dios son formas concretas de las que podemos disponer para que exorcicemos el mal que nos invade. Pero quiero dedicarme ahora a tratar una estrategia de Dios que nos falta poner en práctica de manera especial para exorcizar el mal. Y continúa diciéndonos el Padre de esta estrategia, y nos dice, la estrategia dice el Padre, pastoral de liberación. Dice, es el trabajo evangelizador de la iglesia que consiste en liberar a los hombres y mujeres de las ataduras del enemigo en virtud de la Pascua de Cristo. En verdad les digo, el que cree en mí, ese hará también las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Esto nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 12. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 17-19. Dice, la Pascua de Cristo nos sana portentosamente. A esta convicción se ha llegado a partir
de los numerosos testimonios habidos. Eso es lo que ha sucedido en la iglesia. La gente ha experimentado por la acción del Espíritu Santo a Cristo vivo y esa experiencia los ha sanado. Cristo vivo sana. La Pascua de Cristo es salvación, es salud. Dice, por ser experiencia pascual, la iglesia es experiencia de sanación. Dice, continúa diciéndonos el Padre, porque esta experiencia pascual es obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Entonces, en la iglesia ocupa un puesto central la persona y obra del Espíritu Santo. Y al abrirnos al misterio del Espíritu Santo, nos hemos encontrado con los carismas como realidades del Espíritu para el crecimiento de la iglesia. Hemos acogido los carismas sin excluir ninguno, y entre ellos aparece obviamente el de la sanación. El Espíritu Santo es el don por excelencia ofrecido gratuitamente por Dios al hombre. Con la palabra carisma se denomina en la Biblia a los dones dados por el Espíritu Santo. Para la construcción de la iglesia son manifestaciones del Espíritu dados para la utilidad común, destinados al bien de todos, para la edificación y desarrollo de la comunidad eclesial. Dice, continúa diciéndonos el Padre, el Concilio Vaticano II redescubrió el mundo de los carismas con admiración y alegría. Incluso llega a decirnos que los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción. Los frutos de los trabajos apostólicos. Igualmente, los últimos papas se han referido a este maravilloso mundo de los carismas del Espíritu Santo, así Pablo VI en 1974. Esta forma carismática de dones dados por la sobreabundancia de la economía del Señor, que quiere hacer a la iglesia más rica, más animada y más capaz de autodefinirse y autodocumentarse, se denomina precisamente la efusión de los carismas. Y hoy se habla mucho de ello, y habida cuenta de la complejidad y la delicadeza del tema, no podemos sino augurar que vengan estos dones y ojalá que con abundancia, que además de la gracia haya carismas que también hoy la Iglesia de Dios puede poseer y obtener. El Señor dio esta, llamémosla, gran lluvia de dones para animar a la iglesia, para hacerla crecer, para afirmarla, para sostenerla, y después la economía de estos dones ha sido, diría yo, más directa, más económica, y quiera Dios aumentar todavía una lluvia de carismas para hacer fecunda, hermosa y maravillosa a la iglesia, y capaz de imponerse incluso a la atención y al estupor del mundo profano, del mundo laizante. Continúa diciéndonos el Padre. Juan Pablo II, en la Catequesis Tradendae 72, la renovación en el espíritu será auténtica y tendrá una verdadera fecundidad en la iglesia, no tanto en la medida en que suscita carismas extraordinarios, cuanto ni conduce al mayor número posible de fieles en su vida cotidiana, a un esfuerzo humilde
paciente y perseverante para conocer siempre mejor el misterio de Cristo y dar testimonio de él. Juan Pablo II en Christi Fideles Laici 21-24 nos enseña: el Concilio Vaticano II presenta los ministerios y los carismas como dones del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su misión salvadora en el mundo. El Espíritu Santo no solo confía diversos ministerios a la Iglesia Comunión, sino que también la enriquece con otros dones e impulsos particulares llamados carismas. Estos puedes asumir las más diversas formas, sean extraordinarios, sean simples y sencillos. Los carismas son siempre gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial, ya que están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Incluso en nuestros días no falta el florecimiento de diversos carismas entre los fieles laicos, hombres y mujeres. Siempre es necesario un discernimiento de los carismas. Pero a pesar de las afirmaciones conciliares y papales, la realidad de los carismas apenas se están dando en la Iglesia. Los carismas se van abriendo paso, o mejor dicho, el Espíritu Santo se va abriendo paso con sus carismas en nuestro mundo de hoy. Estos carismas no son solo aptitudes, talentos o capacidades naturales, sino dones sobrenaturales que el Espíritu Santo comunica o hace surgir en los miembros del cuerpo de Cristo para que cada uno sirva a la comunidad. Y hay que subrayar que uno de ellos es el carisma de sanación. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 18, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9-28. Continúa, dice: Ranner expuso este tema en unas páginas luminosas, nos dice el padre. Dice: la necesidad interna con que están ligados en la Iglesia el carisma y el sufrimiento no da carta blanca a las autoridades y demás personas no carismáticas para mostrarse irrazonables y obstinados contra tales nociones carismáticas. En la Iglesia no es posible extinguir el espíritu. Dios responde de ello, pero es muy posible al hombre, a su inercia, a su indiferencia y a su dureza de corazón, extinguir en otros un verdadero espíritu. Se debe observar la máxima tolerancia frente a un espíritu cuya procedencia no se puede todavía descubrir con claridad. Las autoridades eclesiásticas no tienen, por tanto, derecho a cometer errores con el pretexto de que un espíritu, si realmente procede de Dios, sabrá abrirse camino, no obstante su resistencia. Con ello, solo logran añadir sufrimientos a los ya inevitables, cometiendo una injusticia contra Dios. Los carismáticos y la Iglesia, dice Kanner, lo dinámico en la Iglesia, esto de Barcelona 1963 que se dijo. Quiero terminar esta referencia a los carismas recordando lo que el decreto conciliar Presbyterum Ordinantis en el número 9 dice: los sacerdotes con espíritu de fe descubran los multiformes carismas de los laicos, reconozcan
reconózcanlos con gozo, foméntelos con diligencia. En fin, por ser experiencia del Espíritu Santo, don de Dios que llena de carismas a la iglesia. La iglesia es experiencia de sanación y liberación. Las sanaciones y liberaciones en la iglesia son una realidad. Esto genera desconfianza y estupor y admiración y seguramente muchos cuestionamientos a la teología fundamental. Pero es bueno que dejando esos cuestionamientos que merecen otro espacio, observemos que las sanaciones y milagros han sido una realidad en la iglesia. En las canonizaciones se examina el carácter milagroso de las curaciones desde el punto de vista médico y canónico. En Lourdes, Fátima y otros santuarios marianos, las curaciones son esperadas como signos de la plena presencia de Dios. En la iglesia, las sanaciones espirituales, interiores, físicas, suceden misteriosamente. Los invito a escuchar a alguien reconocido como maestro, teólogo y testigo. Dice, hoy las curaciones son una bendita realidad. Nos recuerda el padre Salvador Carrillo en Carismáticos, Atenas, Madrid, 1986. Dice, P70 son, dice, manifestación sensible del amor, siempre misericordioso y compasivo del Padre de los cielos, el cual a través de su Hijo Jesús y con el poder del Espíritu, sana a los pobres y necesitados. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 28, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Ahora, como en tiempo de Jesús, muchos milagros se dan, no para creer, sino porque se cree. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 34, 36, y en capítulo 6, versículos 5, 6. Las curaciones y milagros son un reto y desafío a nuestra fe. Fe que debe ser entrega absoluta y sin condiciones al poder y al amor de Cristo. Ahora, como entonces Jesús repite, ¿qué es eso de que si puede? Todo es posible para quien cree. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Y sigue diciendo el padre Carrillo, hay que confesar que las curaciones y los milagros son un acontecimiento que se ve manifestando como un rasgo de la iglesia de aquí abajo. Son un hecho real y comprobado que va dibujando un rasgo normal y cotidiano de la iglesia peregrina de Cristo. Dice, si se producen curaciones físicas, es mayor el número de sanaciones espirituales, interiores, psíquicas. El hombre es un misterio de complejidad. Es cierto que, ante todo, hay que recibir el sacramento del perdón, que el Señor ha puesto bondadosamente a nuestro alcance. Con la recepción del sacramento de la reconciliación, los pecados quedan perdonados, pero con frecuencia queda un desajuste profundo en el ser humano, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Esto nos lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, cuyas manifestaciones pueden ser, entre otras, esencia de paz profunda y auténtica, sentido humillante de culpabilidad, escrúpulos insoportables, pensamientos obsesivos, temores persistentes, resentimientos, odios, rencores difíciles de extirpar, rebeldías fuertes y constantes, complejos en diferentes líneas,
inestabilidad emocional permanente, recuerdos desagradables, imposibles de olvidar, deseos inconscientes de venganza, sentimientos ocultos de vergüenza, cansancio y hastío de la vida, insatisfacción radical de la propia existencia. Este es el campo de la curación interior o espiritual. Dice, la sanación es una realidad, pero dice el teólogo especialista del Concilio, R. Laurentin, esta realidad está bastante descuidada en teología. No existe el artículo curación en el Diccionario de Teología Católica, que cuenta con 15 volúmenes y más de 40.000 columnas. 3 carismas. Editorial Librería Parroquial de Clavería, 1984, p. 46. En este mismo libro explica por qué nos hemos apartado de este don de Dios. Entre las razones destaco, y aquí dice, aquí continúa diciendo, estas son las razones. Dice, por la impresión de que este don estaba descontinuado, pues este y otros dones estuvieron reservados para la fundación de la iglesia, pero ya caducaron. Por la convicción racionalista de que las curaciones carismáticas del pasado eran una suplencia en espera de la medicina científica, porque se nos ha puesto en guardia contra una concepción mágica que hacía de Dios una especie de curandero mágico. Por prejuicios, añado yo, dice, respecto a las prácticas de curación de corte protestante. La iglesia, así entendida como experiencia de encuentro vivo con Cristo resucitado, que sana por la acción poderosa del Espíritu Santo, que sana en la vida del creyente como experiencia espiritual de sanación. No es solo una experiencia espiritual, sino también una misión, un apostolado y evangelizar con poder. Déjenme mirar. Continuamos. Dice, nos continúa diciendo, presupuesto pastoral, Satanás existe. Dice, para hacer este apostolado llamado pastoral de liberación, tenemos que partir de la verdad de que Satanás sí existe como lo atestiguan las Escrituras, como lo reveló Cristo, quien dijo de él que era el príncipe de este mundo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 12, versículo 31, y como lo enseña la doctrina de la iglesia, donde dice, el demonio es un ser espiritual y perverso. Quien niegue su existencia se aparta de la doctrina contenida en la Sagrada Escritura y enseñada por la iglesia. No puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal. Es un ser concreto. Una de las mayores necesidades de la iglesia actual es la defensa contra ese mal que llamamos el demonio, el enemigo número 1, el tentador por excelencia, el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Eso lo dice Pablo VI el 15 de noviembre de 1972. El Vaticano II nos enseña que el diablo existe. Cristo nos libera del poder de las tinieblas. La historia universal es una dura batalla contra el poder de las tinieblas que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Debemos luchar contra los dominadores de este mundo
tenebroso contra los espíritus malignos. Partimos pues de la convicción de que Satanás es un ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor, terrible, realidad misteriosa y pavorosa, como lo llamó Pablo VI en su catequesis ya aludida. Sabemos que él es el gran tentador, por tanto, es él el gran culpable de todos nuestros males, pues su acción en el hombre es inducirlo al mal y hacerle el mal. Pero sobre todo, hemos tomado conciencia de que Cristo es su único vencedor. Cristo derrota al diablo. Él tiene el poder para triunfar de este enemigo pavoroso y lo ha vencido con su muerte y resurrección. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto nos lo dice en Juan capítulo 12, versículo 31. Ya vamos terminando esta parte. Dice, con esta conciencia y escuchando la palabra de Jesús, dice, no teman, tengan confianza, yo he vencido al mundo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. En la iglesia desarrollamos lo que llamamos una pastoral de liberación destinada a vencer al maligno que sí existe. Continúa diciéndonos el padre Carlos Teana, dice, fundamentos para la pastoral de liberación. ¿A qué se debe de basar? Dice, primero, la experiencia vivida. Cristo resucitado sana. El Espíritu concede el carisma de la sanación a la iglesia y actúa sanando por medio de los sacramentos sacramentales y exorcismos. En la iglesia hemos sido testigos del poder de Dios, de grandes signos y prodigios. Esta experiencia ha llevado a la iglesia a realizar una pastoral de liberación, comunicar a los demás lo que ha vivido, que Cristo sana y libera por medio del Espíritu Santo. La formación que se da, dice, la formación brindada, dice, la iglesia nos ha enseñado la práctica de Jesús que sana. Nos ha enseñado que Jesús tiene poder sobre los demonios y que el Mesías ejerce ese poder por el Espíritu Santo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 28. Y que cuando envió a sus discípulos como heraldos del reino mesiánico, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 12 y en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 1. Por tanto, si eliminamos este elemento completamente de la conciencia cristiana, mostramos perfectamente la enseñanza de la Sagrada Escritura. Cuando Jesús dio a sus discípulos su misión apostólica, los mandó que hicieran lo que Él les había hecho. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 8. Después de la resurrección y ascensión, las curaciones que realizaron sus discípulos fueron un signo de que Jesús crucificado y resucitado estaba presente en la iglesia por medio del poder del Espíritu. Esto nos lo dice en el en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12-15. Continúa diciendo el Padre, en el principio de toda sanación cristiana está Cristo, sanador del hombre total. Él no vino a sanar enfermedades, sino enfermos, esto es, al hombre total. Su misión no es remendar parte de nuestros cuerpos, sino darnos vida en abundancia, vida nueva. Él nos quiere completamente sanos, por dentro y por fuera. Y la enfermedad básica del hombre es el pecado.
sanando el pecado se puede lograr salud física y mental. El Verbo de Dios se encarnó para salvar al hombre completo. Y en este mismo número del Catecismo de la Iglesia Católica leemos de San Gregorio de Niza, donde dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, exigía ser restablecida, muerta, resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. Por eso, en el principio de toda sanación cristiana está también Cristo, médico de los cuerpos y de las almas. Así lo llamó el Concilio Vaticano II. Y el Catecismo de la Iglesia Católica repite la misma idea. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 24. Son signos maravillosos de que Dios ha visitado a su pueblo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 16, donde dice: Él vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. El Catecismo recuerda que los enfermos trataban de tocarlo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 41, del capítulo 3, versículo 10 y 6:56. Pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Lucas 6, capítulo 6, versículo 19. Todos significa aquí una generalización por muchos. De hecho, Cristo no curó, sino a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Dice: por eso, en el principio de toda sanación cristiana está Cristo Señor de todo. Es decir, Cristo que tiene dominio sobre el mundo, sobre la historia y sobre la enfermedad. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado demostraban su naturaleza divina. Conciencia del envío. Cristo envió a la iglesia a evangelizar con su poder. Cristo sanador transmite a los apóstoles y discípulos que creen en él el oficio de sanar enfermos de alma y cuerpo. A los que crean les acompañarán estas señales: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17-18. Dice: este mandato lo reciben en primer lugar los apóstoles, luego los discípulos. El Catecismo de la Iglesia Católica lo recuerda: sanad a los enfermos. Mateo capítulo 10, versículo 8. Cristo invita a sus discípulos a seguir tomando su cruz. Mateo capítulo 10, versículo 38. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto nos lo dice en Marcos capítulo 6, versículo 12-13. Dice: así, vistas las cosas, esta pastoral de liberación no debe parecernos extraña.
Cristo y sus discípulos forman un todo. Él es la cabeza, ellos son el cuerpo. Los creyentes son entonces Cristo que se continúa. Por lo tanto, la misión liberadora de la comunidad cristiana tiene la misma amplitud y la misma dimensión que la misión de Jesús, su cabeza, y no puede renunciar a ella para llevar a cabo esa acción liberadora. El cristiano debe ser primero un liberado, y esa liberación solo puede venir de Cristo por medio del Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. Donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Eso nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, así como Cristo ungido por el Espíritu venció a Satanás, Lucas capítulo 4, y fue ungido para hacer el bien, Lucas 4. Y fue un hombre ungido por Dios que pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos por el maligno. Hechos capítulo 10, versículo 38. Así los cristianos, cuerpo de Cristo, ungidos por el mismo Espíritu de Cristo, podemos realizar nuestra misión eclesial liberadora. Como sucedió en la primera comunidad, Pedro y Juan curan al paralítico del templo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 6-7. En Samaria, el diácono Felipe realiza prodigios, lanza espíritus impuros y cura paralíticos y lisiados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 6-7. Pablo en Listra cura a un inválido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8-10. En Filipos expulsa un espíritu de adivinación de una sirvienta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 18. Y en Éfeso, Dios hacía por medio de Pablo prodigios extraordinarios, hasta el punto que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos que llevaba al cinto para ahuyentar las enfermedades y expulsar los espíritus malignos. Esto nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11-12. Ya para finalizar dice, no hay que interpretar de manera fundamentalista los textos que hablan de sanación, pero no podemos tampoco cerrarnos a una realidad que pertenece al depósito de la fe. La iglesia fue enviada por Cristo a evangelizar con poder de sanar y de liberar de las ataduras del mal. Con esto finalizamos esta parte. En otro video continuaré lo que falta, y lo que va a continuar es cómo hacer pastoral de liberación. Y con eso se va a finalizar el librito. Posiblemente mañana lo haga o cuando Dios quiera que lo continúe. Fíjense, entonces por hoy la misión cumplida en esta maravillosa enseñanza de lo que contiene este maravilloso libro de Exorcicemos el Mal. Y son muchos puntos que se tocaron, pero que déjenme decirles que me hizo recordar tantos momentos en mi vida cuando yo empecé a saber de la palabra de Dios, que les digo, a través de la pérdida de mi hijo, que empecé a ir al grupo de oración, que yo no sabía, como vean los videos y ahí les cuento todo la situación. Pero haciendo un resumen, lo que pude captar son tantas cosas, pero que no sabía yo absolutamente nada, ni sigo sabiendo tampoco nada, pero ahí le voy haciendo la lucha, aprendiendo junto con ustedes.
que cuando empecé a escuchar de la palabra de Dios y que no entendía nada, pero cuando me tocó en un retiro y varios retiros que era precisamente de la renovación carismática, que es donde se está hablando, que yo tampoco sabía nada de eso, y mucha gente tal vez no entiende la diferencia de que es parte de la Iglesia Católica, pero es otra manera de, ¿cómo puedo decir? Que no soy una persona preparada pues para dar todas esas explicaciones, pero que cuando uno tiene la fe y es una parte que se aceptó, esto de la renovación carismática es precisamente lo que se nos dice en los evangelios, donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, les dio el poder a los apóstoles, a los que Él eligió, y están llevando una vida de fe puesta en práctica, y están en total obediencia, santidad y castidad. Cuando se les hace el llamado, se imponen las manos que te dan ya a que tengas tú un ministerio que está aprobado. Se te imponen las manos para que tú hagas ese tipo de ministerio. En la renovación carismática es sobre todo de ese ministerio que se encarga de, bueno, ese tiempo que yo estaba ahí, de imposición de manos para sanar, orar por la persona, y luego ya después creo que se quitó, que ya no se hiciera la imposición de manos así, sino de lejos, y que todo lo que se nos dice que el Señor hacía y los apóstoles sanar, que con la oración, la fe puesta en práctica. Pero yo lo creo, definitivamente yo soy un testigo, una testiga de que todo eso es verdad, porque lo vi en lo que estaba ahí, y a mí también en mi vida personal también. Cuando tú oras, cuando tú realmente tienes esa fe, yo no lo tengo que preguntar que si existe o no existe. A mí me consta. Por eso yo les digo que todo lo que yo les comparto de mis experiencias de vida, de lo que a mí me ha pasado, es porque yo lo he comprobado, a mí me ha pasado. Por eso puedo decir, sí es verdad esto. No lo que ha hecho en los demás, lo que ha pasado en mí. Y cuando tú pones en práctica la fe, pero no nada más es decir yo tengo fe, porque medio creo que tengo fe, pero realmente todavía no tengo esa relación personal con Dios directa. Es algo que por más que uno diga, no lo puedes explicar cuál es esa relación. Tienes tú que vivir esa experiencia. Dios te lo hace saber. Y es cuando tú tienes ese encuentro personal con Dios, ya no hay duda en ti. De que te das cuenta que Él es quien es y no hay otro. Te lo hace sentir. No tengo palabras para decirlo, no puedo explicarlo. Simplemente tienes que vivirlo. Pero aparte de eso, nada más es decir yo creo y te pido, es que tú te estés realmente llenando de Él, enamorándote de Él, sabiendo de Él, pidiéndole a Él, confiando en Él y viviendo tu vida lo mejor que tú puedas correctamente, sobre todo que estés en castidad, que estés en obediencia, que no te estés llevando una vida lo más sana moralmente, obedeciendo a lo que Dios nos dice en los 10 mandamientos. No nada más aparentar, sino vivir cada día, pedirle a Él que nos lleve a esa vida de estarse uno sujetando a sus impulsos, a sus deseos, con la mente, con la vista, con el oído, con el hablar, no se diga todo a sí mismo, los deseos de la carne, pero agarrados de la mano de Él y conteniéndose uno a decir es que no debe de ser así, las cosas como son, correctamente. Y cuando tú le vas pidiendo a Él que te ayude y que depende de Él,
que uno reconozca lo débil que es uno, lo humano que somos, lo frágil que somos, que por nosotros mismos no podemos lograr absolutamente nada, solamente agarrados de la mano de Él, confiando en Él y haciendo nuestra parte de limitarse a hacer lo que uno no debe de hacer, que sabe uno que eso te va a afectar. Cuando tú llevas una vida lo más obediente a Dios, lo que Él nos pide, tú tienes, no porque seas mejor persona que los demás, sino que Dios te premia esa castidad, esa pureza, esa obediencia, eso de vivir correctamente, de tratar de no hacer todo lo que hacemos, lo que se hace en el mundo, ser obediente. Él te va a premiar todo eso que tú estás evitando, lo que sabes que no debes hacer y lo evitas por obediencia a Él, por amor a Él, porque lo amas, lo respetas y te das cuenta quién es Él y que todo lo que eso que Él te dice que te debes de privar es por tu propio bien. Estás en esa gracia que Él, mirando el esfuerzo que tú estás haciendo en tu vida para agradarlo a Él, Él lo está mirando y Él no se va a quedar nada más de los brazos cruzados. Él está mirando el esfuerzo tan grande que tú estás haciendo por amor a Él, que lo estás obedeciendo, tratas de agradar a Él, Él te va a premiar. Y cuando Él te llama y dice, tú me vas a trabajar para mí, yo me encargo de lo tuyo, tú encárgate de hablar de mí y el testimonio va a ser de tu vida como tú estás viviendo la vida, sin que tú digas quién está dentro de ti, se va a mirar esa luz que soy yo, dice el Señor. La luz que vean en ti es la mía. Pero que Él no te va a dejar y Él te va, cuando Él te llama a un ministerio, a que tú le sirvas, Él te va a ir dando los dones que tú sabes, en este caso los carismas, los dones, que sabe que tú que ya los tienes, que tú los vas a desarrollar bien y te los da no para que te creas más ni para que te creas ya que eres la mejor, no. Es para que ayudes a los demás, para que sanes a los demás, que alguien que tenga problemas, que esté en enfermedad, que esté en cualquier tipo de problema, de acuerdo a al don que te ha dado el Señor, ahí tú puedas hacer la obra de Él y la gloria de Dios se va a manifestar a través tuyo, pero no vas a ser tú. Es Él el que está obrando en ti, pero porque te está utilizando, tú eres el instrumento de que Él se vale para Él hacer la obra, porque no vas a ser tú. El don que te dé, Él te lo está dando, pero para que a su servicio, que estés a su servicio de Él y se haga el bien a los demás a través tuyo. Y tú a través de tu testimonio de vida y de tu obediencia y de los dones que Dios te ha dado, va viendo que estás sacando fruto, estás ayudando a los demás, estás pudiendo tenderle la mano, ayudar al que esté sufriendo, a cualquier necesidad que sea, con esa oración, con esa petición, en lo que sea, o al estar leyendo la palabra de Dios. Son diferentes dones, carismas que Dios le da a las personas, pero es para bien, o el don de lenguas, porque el enemigo también ahí se mete en el don de lenguas, por eso tiene que haber uno que interprete, uno que la habla y otro que la interprete, porque el enemigo se mete y son muchas cosas que tienes que estar atento y recibiendo la enseñanza y estar hablando, sabiendo lo que dice la palabra de Dios ahí y buscar, Dios te va poniendo todos los recursos a lo que te va dando para que vayas sabiendo de qué se trata. Pero eso te digo que existe y hay la sanación física por medio de la oración, tiene poder. Yo, como se les he compartido lo que me ha sucedido a mí con mi familia, y simplemente en oración yo voy comprobando que Dios te escucha y no entiendes por qué suceden las cosas, pero Dios te responde. Pero Dios sabe la fe que tenemos, si realmente es verdadera o no, o nada más decimos de los dientes para afuera y decimos que tenemos fe, pero a la hora de la prueba ya nos damos por vencidos y andamos viendo por otro lado
por otros lugares el lado equivocado. Por eso aquí, como lo está diciendo el padre Carlos Triana, está hablando de las estrategias del enemigo, cómo nos atrapa, pero también nos dice que al único que tenemos que buscar, y que lo tenemos todo en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo tenemos absolutamente todo para estar sanos, para estar libres, porque como dice el Señor, Él no vino por los sanos, vino por los enfermos, y no nada más enfermos físicamente, sino enfermos espiritualmente, porque Él está ausente de nuestra vida. Entonces cuando nos acercamos a Él y lo estamos obedeciendo, Él ya no vas a estar una persona, que yo lo estoy comprobando, de que si una persona estás viviendo la vida bien de acuerdo a lo que Dios nos dice, y ser obediente, no vas a tener tristeza, no vas a tener angustia, no vas a estar preocupado. Entonces, ¿qué enfermedad vamos a tener? Las enfermedades vienen por la falta de Dios en nuestra vida, de nuestra fe, porque no tenemos fe, por eso estamos angustiados, preocupados por el día de mañana, qué va a pasar, porque no le entregamos a Dios. ¿Y por qué no le entregamos? Porque no tenemos esa fe, no sabemos nada de Él, nada más pensamos, y lo digo yo por experiencia propia, que por decir, nada más digo Dios, y si yo no estoy viviendo una vida bien, si yo no estoy haciendo mi parte de obediencia y de estar llevando una vida lo mejor que se pueda, sanamente estar viviendo moralmente bien y haciendo las cosas bien, ¿cómo me va a ir bien? Y automáticamente las enfermedades vienen por la falta de fe, la ausencia de Dios en nuestra vida, porque estamos creyendo en el mundo, en la humanidad. Y dice el Señor, aclama a mí, yo te responderé. Si yo tengo solución, si yo soy el dueño de todo, pídeme a mí. Entonces, poner en práctica la fe, hacer nuestra parte para que estemos en ese caminar junto al Señor, y las herramientas las tenemos. Dios nos lo da, por todos lados está, pero simplemente nosotros no queremos buscar, no queremos aprender, no queremos saber, y mucho menos queremos poner en práctica todo esto. Y yo les digo, esto que está diciendo aquí el padre Carlos Triana, porque él es de la renovación carismática, yo creo, y todo lo que dice ahí, yo de cierta manera lo he vivido y lo he enfrentado y lo he visto. Y he visto, sobre todo cuando iba a los retiros, cómo se manifiesta grandemente el enemigo y Dios. Y te sientes, si realmente no es en el momento de la emoción, que estés ahí por toda la santidad que se siente. La presencia de Dios se manifiesta grandemente allí, pero es no porque en la iglesia no esté, sino que en la iglesia estamos más distraídos que nada, vamos nada más como para cumplir. Pero la presencia de Dios, cuando pasa el Santísimo y que uno lo toca, y yo nada más me he puesto, observo cómo somos de convenencieros, y está mal decirlo así, pero es la observación que yo he hecho, y conmigo misma. Cuando estaba uno en los retiros, todo el mundo queriendo allá al Santísimo, y ay, llore, y aquella emoción, y lo quiero tocar, aunque sea poquito, llore. Y acá en la iglesia está el Santísimo y está solo, y no vamos ahí. Entonces, ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está ese llorar que acá allá nos estamos tropezando por quererlo agarrar y llorar, y acá no le damos ni 5 minutos? Eso es nada más para que veamos, y la primera que se lo aplica soy yo. Entonces, es reflexionar mucho y hacer los cambios necesarios, pero tenemos que empezar a tener hambre de saber de las cosas de Dios. Y entre más va uno teniendo conocimiento y va uno aprendiendo de acuerdo a lo que sabe Dios, que es beneficioso para nosotros. Porque también el darnos de más, si no estamos preparados para recibirlo, en vez de hacernos un beneficio, nos va a hacer un daño, o nos podemos confundir
y nos podemos perder. Es algo muy delicado. Pero el Señor es nada más uno pedir a Él que lo guíe, que Él le vaya dando lo que tenga para uno. Y uno ir haciendo esos cambios necesarios en nuestra vida. Y como Él dice, que mi gracia te baste. Nada más esfuérzate en saber de mí y hacer todo lo que yo te digo ahí. No es a capricho mío de quererte restringir, sino que todo eso es para llevar una vida libre de culpas, de ataduras, que te vayas al vacío, el pecado, porque el mundo está lleno de trampas, las tentaciones. El mundo te pide que pidas tú el libertinaje, la libertad, que nada se te prohíba, que todo es sí. Pero Dios te tiene restringido, pero no por ser un mal padre o que no quiera que tú vivas. Es que no quiere que viva uno de esa manera porque sabe que la consecuencia va a ser la culpa y vamos a estar atados en el pecado, en estar con la cabeza agachada por la vergüenza de las consecuencias que vamos a pagar por desobedecer, que nos pasamos del límite de donde no lo debemos hacer, porque al pasarnos esos límites de lo que el Señor nos dice ahí, la consecuencia nos va a tener en el suelo. Y eso es lo que Dios nos dice, que no debemos pasarnos esa línea, porque esa línea nos va a traer desgracia, nos va a traer prisión, nos va a traer vergüenza, culpas. Él nos quiere libres, nos quiere sanos. Si nosotros estamos obedeciendo, no vamos a estar enfermos, porque si no tenemos culpas, si estamos obedeciéndolo a Él y estamos disfrutando lo que tenemos, de acuerdo al esfuerzo que estamos haciendo nosotros, la capacidad que estamos teniendo, lo que nos estamos esforzando para tener un buen salario. Si vamos a tener un buen salario va a ser porque vamos a estudiar. Si no estudiamos, ¿cómo esperamos tener un buen salario? Pues no. O sea, debido al esfuerzo que hagamos, es lo que vamos a tener. Y si no nos esforzamos, pues de perdida, limítate a que como no nos esforzamos, pues con lo que tengo es con lo que voy a vivir. Entonces no puedo esperar a tener lo que yo no me estoy ganando. Pero de todas maneras, si aún así yo lo he decidido, pues lo voy a disfrutar, voy a gozar con lo que tengo. Si tengo frijolitos, pues qué bueno, los hallo buenos. Y si me esfuerzo en estudiar y agarro un buen salario, pues voy a comer de lo mejor, pero me lo estoy ganando. Pero todo va a ser debido al esfuerzo que yo esté haciendo. Pero cuando entendemos de una vez por todas que con Dios lo tenemos todo y que Él quiere todo lo mejor para nosotros, que nos quiere libres, nos quiere sanos, entonces la vida va a cambiar, el mundo va a cambiar. Pero como estamos de hoy en día, es todo lo contrario. Pero cada quien decidimos qué queremos y en qué creemos. No se nos obliga. La decisión es de nosotros. Pero yo les digo, esto que está diciendo aquí el Padre, que en todos los retiros que me tocó ir a verlo, gran sacerdote, y es verdad todo lo que él ahí nos dice, las enseñanzas, es lo que vivimos, a lo que nos enfrentamos el día a día. Y yo creo en que en la sanación, en la imposición de manos de la persona correcta, que sana a los enfermos, hay milagros. Eso a mí me consta, yo lo creo. Yo lo creo porque lo he visto y lo he vivido. Así es de que a mí me consta que tenemos un Dios todopoderoso, que Él nos ha dado todo, pero simplemente nosotros no lo queremos. Entonces, continuaré hasta finalizar este librito, ya falta poco. Así de que pues ya bastante hablé, y ya ahora sí, por último, que ya como si fuera poco, demasiado, quiero compartirles esto para la mujer, ya para palabras más dirigidas hacia la mujer o al hombre, no tiene que ser nada más, ya para finalizar. Y dice así: te dice a ti y a mí, dice el Señor, que eres su hija. Dice,
Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26-29 dice: está lleno de declaraciones sobre quién eres como una hija de Dios. Eres simiente de Abraham, eres una heredera o heredero según la promesa de Dios. Y lo mejor de todos, eres una hija o hijo de Dios. Gálatas nos recuerda que no hay varón ni mujer, raza o estatus social a los ojos del Señor. Los creyentes son verdaderamente uno en Cristo. Tal vez hayas tenido una crianza maravillosa con unos padres amorosos, o quizás no hayas tenido tanta fortuna. Es posible que hayas pasado años en acogida o con padres maltratadores. Ya sea que tu infancia reflejara el amor o el abandono, hay buenas noticias. Como cristiana o cristiano, eres una hija o un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios soberano fue el quien colgó las estrellas en el cielo y también sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. No eres una mera amiga o amigo de Dios o un pariente lejano. Eres su hija o hijo. Si tienes un hijo, considera el amor incondicional que sientes por él o por ella. Por intenso que sea ese sentimiento, tu capacidad de amar es limitada porque eres un ser humano. Por el contrario, Dios nos ama de un modo que no entenderemos por completo hasta llegar al cielo. Gracias, Padre. Gracias. Pues con esto me despido. Misión cumplida por el día de hoy, dominguito, Día del Señor. Espero que te parezca interesante. Pongan mucha atención, reflexionemos, meditemos y hagamos los cambios que tenemos que hacer. Y ya aquí sabemos las estrategias del otro y cómo Dios nos ayuda a salir adelante, triunfantes, victoriosos. Así de que, pues es todo por el día de hoy en la Escuelita del Señor. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final y espero que compartas este video con las demás personas si te has beneficiado. De antemano, gracias y te espero en el próximo video. No me dejes sola y me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y cada día tenemos que pedir al Señor: Señor, tengo fe, pero aumenta más mi fe. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguirte y quiero cada día enamorarme más de ti, de tu palabra. Sin más, hasta la próxima. Adiós.